Tiempo de análisis y reflexión con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Es cansino, pero hay que seguir empezando por Hormuz. Vuelve a estar en el foco, si es que había dejado alguna vez de estarlo. Irán, la reflexión me resultaba interesante, aunque diga una obviedad. Por cierto, la ha compartido Álvarez, ha dicho casi lo mismo que el ministro de Exteriores iraní. No puede haber soluciones militares a problemas políticos. Y esto nos pone de frente ante una situación que es muy triste, un mundo que no apuesta por el multilateralismo ya y solo por la confrontación, con todo lo que supone de consecuencias. Sí, a ver, luego Clausewitz es el que decía que la guerra es una continuación de la política por otros medios. En cualquier caso, comparto tu cansancio, ¿cuál es el término que has usado? Aburrimiento, O hastío. Hastío, sí. Y ayer, que no deja de ser curioso, ayer Trump dijo que iba a volver a barrer del mapa a Irán, e Irán respondió, pues yo creo que a la misma altura, diciendo, no sé si dijo que iba a barrer a Estados Unidos, eso no lo llegó a decir, pero dijo que iba a atacar con todas sus fuerzas. Cuando en este sentido hay un meme por ahí de dos perros separados por una valla gritándose uno a otro, que se va a la valla y los dos dejan de pegarse. Pues en este sentido tengo un poco sensación parecida, que ellos ya han llegado a las manos, evidentemente. Ayer Irán bombardeaba a sus vecinos, o sea, ya han llegado a las manos, pero al final hay mucho ruido y cada vez tengo la sensación de que hay menos nueces, con todo el respeto a la gente que está sufriendo. Al final, por supuesto, sí. y en el resto, más allá del conflicto de las víctimas mortales, que son las primeras, el resto del mundo sufre también. No es la valla que se retira solo, no son los ladridos. Sufrimos absolutamente todos, pero es que en este caso concreto, Irán, si realmente quiere demostrar poder o quiere meterle el dedo en el ojo a Trump, lo tiene sencillo, que hunda uno de los barcos estadounidenses. Ya se lo ha dicho Trump y no creo que lo vayan a hacer, porque al final, en el fondo, está todo muy medido. Miden su respuesta. Está todo muy medido, y yo, que ya te lo vengo diciendo desde hace tiempo, Rafa, los ojos, o sea, podemos mirar los titulares todo lo que quieras, los barcos que pasan por Hormuz, podemos mirar el ruido mediático todo lo que quieras, pero yo prefiero mirar un evento que va a suceder el 9 de mayo, este fin de semana, que es el discurso que va a dar Putin celebrando el Día de la Victoria, y luego prefiero mirar también la cumbre bilateral del 14, la semana que viene, jueves 14, 15 de mayo, que va a ser entre Trump y Xi en Pekín. O sea, al final, a ver, no estoy diciendo que tenga una bola de cristal. Estos dos eventos probablemente sucedan. Y sinceramente, para mí hoy por hoy tiene mucho más valor la tranquilidad de Putin. Digo valor informativo. Dicen que está recluido en un búnker porque tienen miedo de un golpe de Estado, pero no sé si es intoxicación, que puede serlo. Sí, pero que al final, si tú miras, o sea, cuando tú miras todo este ruido, esto es como un crimen. Se ha cometido un crimen que hay que ver para intentar poner un poco de orden quién gana. Estados Unidos no tengo claro que esté ganando. Sí que hay gente en Estados Unidos, que eso con Trump es indiscutible, que gana. Pero Estados Unidos no veo que esté ganando. China ha limpiado el corredor de Pakistán, o sea, tiene ya Pakistán más o menos libre, y tiene una situación con Hormuz que le está castigando a China, pero especialmente está castigando a todo el sureste asiático. Y sin duda el gran ganador con esta jugada es Putin, es Rusia. Ya no se está hablando tanto de Ucrania por un lado, tenemos el GNL, el gas natural licuado, por las nubes, y el petróleo que le va a la zaga. O sea, al final estamos en una situación absolutamente compleja, hay mucho ruido, y llevamos además 2 días entre misiles y declaraciones tanto de Estados Unidos como de Irán, que a mí me aburre. No es que me aburra, sino no veo valor informativo. Correcto, gracias, Rafa. Pero sigo con Hormuz, con otra derivada. Me ha parecido muy interesante un artículo que leía hoy sobre el papel clave, o como no nos ha desnudado esta crisis de Hormuz, en concreto a España, en cuanto al papel clave del transporte marítimo y cómo nos pilla a contrapié. Dice que no tenemos estrategia en torno a buques mercantes, que apenas 120 son españoles, de los cuales poco más de 70 navegan bajo pabellón español, que no hay barcos para transportar, en cantidades relevantes me refiero, química, grano, contenedores, que hemos dejado eso en manos de otros. Sí, y me alegro mucho, o sea, igual que hay cosas que aburren, hay cosas que me encantan, en el sentido de
que todo el tiempo que estemos o que le dediquemos a estas ideas, yo creo que es un tiempo que ganamos. El mundo está cambiando mucho y dentro de ese cambio, de ese ruido que estaba mencionando, he hablado de eventos, dos fechas concretas. Luego merece la pena también hablar de KPIs, Key Performance Indicators. O sea, al final es un termómetro, es un número. Que no es el precio de la inflación, porque al final la inflación sucede con 6 meses de decalaje. Al final yo, en relación con el conflicto de Hormuz, he estado viendo dos eventos, que son los dos que, bueno, básicamente es el de Xi con Trump, el evento y luego dos indicadores que me parecen fundamentales. El precio del crudo, que hemos estado viendo, lo hemos comentado en alguna tertulia, como los $100 el barril fue en su momento un indicador, estaba todo el mundo tranquilo hasta que tocaron los $100 el barril. En cuanto tocaron los $100 el barril, vimos cómo liberaba la Agencia Internacional de la Energía, liberaba reservas, como Trump se puso bastante nervioso. Y se han ido sucediendo movimientos. Y otro de los indicadores fundamentales que he estado siguiendo es el del flete, el seguro de flete marítimo, que hemos visto cómo se ha disparado. Antes del conflicto, asegurar un barco estaba en torno a los 100-200.000 euros por flete, y hemos llegado a ver primas, se han llegado a pagar 3-4 millones de dólares por asegurar un barco. Es normal esta prima si pensamos que el riesgo de que el barco se hunda ha crecido enormemente. Y lo que las compañías marítimas hacen desde hace años, lo que todo aquel que negocie con petróleo hace desde hace años, pues Europa en general y España, pues estamos sin duda a otras cosas. Estoy pensando en que fue un día, la Agencia Internacional de la Energía fue hubo un día que anunció la liberación de las reservas, justo cuando tocó los $100 el barril, y Pedro Sánchez, una semana después, anunció que él había decidido liberar reservas de barril, que lo único que hacía era seguir el mandato de la Agencia Internacional de la Energía. O sea, al final, Pedro Sánchez ni está ni se le espera, afortunadamente, en este conflicto como cabeza pensante, pero luego sí que cuando hay que apuntarse a alguna medalla, todas para él. Y Por digo cierto, Pedro Sánchez como puedo hablar de Ursula von der Leyen. Sigue por encima de $100, 113 el Brent, 104 el West Texas, así que eso sigue ahí enquistado. Hablabas de Europa. Escuchaba, creo que ayer, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, que se está desarrollando en Armenia, 50 países reunidos, apuesta por el multilateralismo, invitado de excepción, a pesar de que es para Europa, Canadá. Pero bueno, no voy a entrar en eso, que se nos va el asunto. Sí. Instaba a Europa a reducir su excesiva dependencia en materia de energía, de seguridad, de defensa y de suministros. Yo digo, ¿a quién apela? ¿A quién apela? Porque Europa, ¿quién es? Europa son los ciudadanos, Europa es ella, que es un poder ejecutivo en la sede del gigante burocrático. Europa son los países, los socios. Es que no veía muy claro a quién apelaba Leyen. A ver, al final, ¿a quién apela? Pues supongo, pensando en el Banco Central Europeo, supongo que a Alemania, Francia, España e Italia. Y luego sí que pues hay algún país más revoloteando, pero sobre todo a mí, de todo esto, y pensando en lo de los $100 el barril, pensando en Europa, pensando en todo esto de que estamos hablando, me preocupa que estamos absolutamente anestesiados. Que Ursula von der Leyen puede decir lo que sea y nadie le pide ningún tipo de responsabilidad. Y es que a ella misma, cuando lo dice en su cabeza, supongo que pensará algo equivalente en el idioma que sea que piense a sujétame el cubata. ¿En alemán? Pues en alemán... Digo yo que pensará en alemán. Sí, pues en alemán pensará algo equivalente a sujétame el cubata. ¿A dónde quiero ir? Que ni Europa ni está ni se le espera. Y lo que más me preocupa de todo esto es la desidia. Hemos visto cómo Francia estuvo al borde del colapso y otra vez vuelve a estar anestesiado. Y voy a Francia por no hablar de España, que en España tenemos suficientes motivos, pensando en presupuestos generales del Estado, pensando en el IRPF, estamos en récord de recaudación. Y van a seguir apretando, ¿eh? 8.500 millones extra van a sacar, que le han dicho el gobierno a Bruselas, que no hay presupuestos, pero que este año se van a sacar 8.500 millones más. Si es que María Jesús Montero presumía de que iba a aumentar la recaudación fiscal en un 8%. Yo soy un ciudadano, cualquier ciudadano me dice eso, María Jesús Montero, sin presupuestos generales del Estado, y lo que pienso es
en que no quiero calificar la situación de infierno fiscal porque no lo es, pero sí que sube la temperatura del horno considerablemente. Y cuando digo que sube la temperatura del horno es, si subes la recaudación sin presupuestos generales del Estado, estás afectando al IVA y estás afectando al IRPF, que no se actualiza según la renta, por lo tanto, según la inflación. Por lo tanto, ¿quién está pagando esa subida de impuestos? Pues las familias que menos renta disponible tienen, las familias, la clase media, si eso significa algo. Eso ya no hay nada. Correcto. Por seguir con Europa, con el cascarón, con la estructura que nos gobierna, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho el gobernador del Banco de Bélgica. Por cierto, no he apuntado su nombre, y es de esos que no dan muchos titulares, pero hablando de cómo funciona, no sé si habría que cambiar algo, la propia Unión Europea, cómo estamos mirándonos el ombligo continuamente en las propias normas de las que nos hemos dotado a nosotros mismos, ha venido a decir que la apertura al comercio y las normas estrictas sobre ayudas estatales, el ser rígido, el no permitir que los estados ayuden en determinadas circunstancias, que funcionaban y que eran unas buenas medidas en un mundo basado en normas. Pero nos ha venido a decir el belga, ese mundo ya no existe y ahora es naif intentar mantener las reglas tú solo cuando el resto ya no las mantiene. No solo es naif, es estúpido. Ya lo decían en el Evangelio, lo de que la ley está hecha para servir al hombre, o a la mujer, por supuesto, pero no al revés. O sea, en el momento en el cual dejamos aparcada la ética con mayúscula y pensamos en que nos gobierne el ordenamiento jurídico, pues en ese momento, y especialmente si es un ordenamiento jurídico como el europeo, complejo, y si somos unos ciudadanos como los europeos, soberbios, pues acaba apareciendo un Putin que hace lo que le da la gana con un país lleno de rusos, o acaba apareciendo China o cualquier país del sudeste asiático con hambre, y nos adelantan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. O sea, al final esa soberbia nos está matando, y es fácil hacer que si el tapón de la botella, es fácil hacer bromas sobre la regulación europea. El problema, a mí no me preocupa tanto la regulación, que yo creo que no es mala del todo, sino la hipocresía. Al final, todos los que nos están gobernando de una forma o de otra son los pirómanos que han contribuido al incendio social que se está generando en Europa. Y no estoy hablando de populismo, estoy hablando de un incendio silencioso, no estoy hablando de migración, por favor, que nadie se equivoque. Estoy hablando de familias que cada vez están más al borde del colapso, estoy hablando de un tejido empresarial que desaparece, estoy hablando, por ejemplo, de la industria automovilística alemana. La rigidez en todo esto yo creo que opera en contra de lo que, para intentar salvar esa Europa, proponían Draghi y Letta. Absolutamente. Quiero decir, si hay más cintura, es más fácil implementar esas novedades. A ver, Draghi y Letta, no me cansaré de repetirlo, sus dos informes van en la dirección correcta. Que luego podemos ver que si Draghi estuvo en el Banco Central ¿Son muy Europeo... keynesianos? A ver, sí en cuanto a intervención pública. Pero es que es Trump, o sea, es keynesiana Estados Unidos cuando apoya toda la inteligencia artificial, o sea, o cuando lanza SpaceX o el proyecto Génesis se llamaba, no me eso acuerdo. Es keynesiana China, Sí. Pues un poquito, o sea, al final es keynesiano el comunismo. Perdona que te interrumpa, No, pero no. es que no quiero que se nos quede en el tintero un tema Que haces buenas preguntas, y va yéndose el tiempo. Cuestión empresarial. Cambiamos de asunto. Porfa. Es que me estallaba un poco la cabeza. Ya sé que en el mundo de los negocios hay muchas opciones, pero una compañía, GameStop, qué bien. estadounidense, Sí, videojuegos, sí, anuncia una OPA por eBay por 47.000 millones de euros, 50 y tantos mil de dólares, y yo digo, el opado vale 4 veces más que el ofertante y lo triplica en ingresos. Y quiere GameStop competir con Amazon. Me parece un desafío total. Primero, que salga bien la OPA con ese planteamiento, el pequeño se come al grande, y segundo, el desafío de competir con Amazon. Me encanta porque además es la doctrina sujétame el cubata. O sea, al final lo que sucede arriba sucede abajo. Esto es teoría del caos en estado puro. Para que lo entiendan nuestros oyentes, esto es equivalente a una empresa pequeña, no pequeña, grande, española, pero que no cotice. O sea, más que grande, famosa. Alguna constructora anuncia que va a comprar Inditex
para competir contra Alibaba. Ujú. O sea, que vale, que sí. A ver, además GameStop GameStop es muy conocida en el equivalente a Forocoches estadounidense, en 4chan. Es una Robinhood, la hemos tenido en la tertulia hace años. Robinhood anunció, hubo gente que se ponía en corto. A todos los que se dedican a invertir desde el móvil, jóvenes, conocen GameStop. No tengo ni idea de cómo lo van a hacer. No me he leído la información en profundidad. No, era un poco más la pregunta no sobre las circunstancias técnicas de la operación, sino por qué te dice a ti un planteamiento como este. Alicia en el País de las Maravillas al 100%. Pues el gato este que aparece y desaparece. O sea, algún sentido tiene que tener. Seguro que hay algo detrás, pero volvemos a lo del ruido inicial. Es pensar en grande, ¿no? Es pensar en grande, pero yo ahora, cuando no sé en qué pensar, cuando me preguntan en medios y no sé qué decir, digo educación financiera por un lado, y en este caso digo liquidez. O sea, me refiero, tenemos un problema asociado con la liquidez tremenda. Por un lado hay mucha liquidez, por otro lado falta, por otro lado hay empresas grandes que necesitan esa liquidez para seguir funcionando, luego están los países que como suban los tipos de interés, todo el sistema va a reventar, y en ese juego de la liquidez pues suceden estas cosas. Por un lado, ¿qué será lo que tiene eBay para que alguien pequeño le amenace con esto? O sea, hay información que se nos está escapando. Y por otro lado, ¿qué será lo que tiene GameStop para poder decir sujétame el cubata que voy a por eBay? Al final es una información que estoy deseando enterarme más a fondo, pero en cualquier caso objetivamente es surrealista. Hablabas de lo que puede traer subida de tipos. Los halcones en el Banco Central Europeo ya están diciendo es inevitable que en junio suban los tipos de interés. El gobernador del Banco de Eslovaquia está convencido, pero tuvimos una circunstancia pareja, con sus diferencias en el 22, y no parece que la actuación fuera la más brillante, o no sé si es... No. O sea, entonces, ¿qué? A ver, seguimos con el realismo mágico de Gabo. O sea, si tenemos inflación de oferta, la inflación de oferta no se corrige con una subida de tipos. En Estados Unidos, en el 22, repartieron cheques entre todos los ciudadanos. Primero Biden y luego Trump. Eso es inflación de demanda. Si hay inflación de demanda, subes tipos. En cambio, nosotros en Europa teníamos la guerra de Ucrania, que hizo lo de la energía, y subimos tipos siguiéndole el paso al Banco Central Europeo, y no acabó bien la historia. Y Christine Lagarde lo sabe, y Christine Lagarde no creo que vaya a repetir la misma jugada. Pero en este caso no creo que sea por lógica económica. El Banco Central Europeo, Christine Lagarde piensa en francés, Ursula von der Leyen en alemán. Lo que sí que tengo clarísimo es dónde está el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt. Y en Frankfurt es Alemania no está creciendo, y Rafa, ni de broma van a subir los tipos de interés con una Alemania que necesita tipos de interés relativamente bajos para apoyar su crecimiento. Es que además está pensando en endeudamientos históricos, como nunca antes había hecho. Pero que a España nos matarían si subieran los tipos de interés, pensando en las familias. Pero es que a España no les importamos nada. O sea, al final es el Banco Central Europeo y Frankfurt. Y luego, si miramos al otro lado del Atlántico, tenemos a Trump, tenemos la deuda pública estadounidense, tenemos deudas también, tenemos Francia con su deuda pública, o sea, una subida de tipos y un 30% de la deuda pública que viene por rollover, pero que hay que renovarla durante este año. O sea, al final, si suben los tipos de interés, saltamos todos por los aires, que lo mismo tampoco estaría mal saltar un poco. Y en ese mundo, en esa comunidad internacional donde uno de los elementos comunes es un endeudamiento brutal, ni tan mal un proceso de inflación, ¿no? Así generalizado que vaya diluyendo la deuda. Ya me gustaría, y a ti te pasa lo mismo, ya nos gustaría ser menos serios y tener más deuda. Pues si tú tienes deuda y hay inflación, pues estás contento. Claro. Pero el problema de todo esto es lo de debes un poquito y tienes un problema. Ya debes mucho y te da igual. Pues yo creo que están jugando a este juego. Lo que pasa es que es un desastre absoluto. Tenemos entre tú y yo 6 hijos. Si pensamos en el futuro de nuestros hijos, pues un poco de seriedad, por favor. Seriedad en el gasto público, seriedad en la financiación, seriedad en hacer las cosas bien. Y yo creo que desde los estados ese es el mensaje que deberían de transmitir a la ciudadanía. Dicho lo cual, Trump transmitiendo mensajes, nuestro Pedro Sánchez transmitiendo mensajes, son con cariño y respeto unos impresentables. Bueno, veremos, porque sabemos que
por lo menos si somos seguidistas, como siempre ha sido el Banco Central Europeo, no parece que la Fed quiera subir tipos, teniendo en cuenta una Casa Blanca que va colonizando poco a poco pensando en Alemania, el Comité de Mercado Abierto de la Fed, con Kevin Warsh, con Stephen Miran y con ese empeño de Donald Trump en que se baje tipo. No sé si se bajarán pronto o tarde, pero subir no parece en principio que se vaya a optar por esa vía. No sé, en cualquier caso, como siempre, el tiempo será quien nos dé o nos quite las razones, y en este caso es el que dice que ya ha terminado este tiempo de análisis. Luis Garbía, profesor de ICADE, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Rafa. Nos vamos a marchar hasta el boletín de la 1 de la tarde, que lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Nos queda toda una hora de contenidos a media sesión en Radio Intereconomía, en el que vamos a hablar de seguros con García Ochoa, luego de crowdfunding inmobiliario con su líder en Europa, con Urbanitae. El espacio Carácter nos acerca toda la aplicación de los últimos avances tecnológicos en lo laboral, muy controvertido y en fronteras verdaderamente delicadas. Y en el espacio de Cegid, mucho más que talento, tenemos Ilunion, una filial de Ilunion en concreto, ese Contact Center BPO con su CEO. Vamos a charlar. No se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.